Hola a todos y bienvenidos a este emblemático edificio. La verdad que es un placer ver lleno todas las localidades que hoy tenemos aquí para celebrar este día tan especial. Así que deciros que bienvenidos a Villa Matilde, en Manilva, edificio emblemático, como decimos, e histórico, que hoy nos reúne para conmemorar su centenario, 1925-2025. Como saben, esta fue como una segunda residencia para el padre de la patria andaluza, Blas Infante, y para conmemorar estos 100 años, exactamente, cumpleaños que tiene estas paredes, ¿no?, que han vivido mucha historia que vamos a poder repasar hoy aquí en este evento. Pues vamos a contar con una exposición fotográfica titulada, que como podéis ver rodea las paredes de Villa Matilde, titulada Aquellos años, y además vamos a contar con una mesa redonda o coloquio donde repasaremos la historia ocurrida aquí en Villa Matilde, ¿no? Y todo ello pues a través de la organización de Ayuntamiento de Manilva, Centro de Estudios Andaluces, la Ruta Blas Infante. Contamos también con el Ayuntamiento de Casares, por supuesto, y con los responsables municipales y personalidades que hoy nos acompañan. Me gustaría ofrecer un aplauso a todos ellos, claro. Y antes de pasar a ese coloquio, vamos a dar la palabra también, que os quieren saludar, por supuesto, e iniciar este acto, empezando por Modesto González Márquez, que es el alcalde de Coria del Río, presidente de la Ruta Blas Infante. Un aplauso para él. Por aquí. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación y, por supuesto, saludar a todos mis compañeros alcaldes, miembros además de la Ruta de Blas Infante, que tengo el honor de presidir desde hace unos días, que me ha tocado la presidencia rotatoria y que espero presidir dejando a la altura suficiente el nombre de don Blas y, por supuesto, de nuestros municipios. La Ruta de Blas Infante, por si no la conocéis, es una ruta que nace en el año 2013 y que surge con la intención, con el objetivo fundamental de difundir la figura y el legado de don Blas Infante, Pérez de Vargas, que las madres también tienen importancia. Gracias por decir González Márquez, que normalmente me presenta como Modesto González y dejan a mi madre ahí un poco oculta. Bueno, como decía, la ruta pretende difundir la figura del padre de la patria andaluza y al mismo tiempo, aprovechar el valor añadido que pueda generar para nuestros municipios. En todos los sentidos, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico y, ¿por qué no?, desde el punto de vista económico también. Ese es el cometido fundamental de nuestra ruta y con la que pretendemos en estos 2 próximos años, en los que voy a acometer esa presidencia, darle el empujón necesario para que cobre la fuerza que se merece. Así que espero, por supuesto, estoy aquí en Manilva para recabar ese compromiso nuevamente de esta ciudad, que lo mantiene desde el principio, y por supuesto esta mañana he estado con el alcalde de Casares, allí en su pueblo, para también visitar la casa natal y poder, entre todos, dar la fuerza necesaria y seguir impulsando la figura y, sobre todo, el legado de Blas Infante. Porque todos conocemos que Blas Infante es Blas Infante, que es el padre de la patria andaluza, que nació en Casares. Los que sois de Manilva saben que aquí está Villa Matilde. Pero, por regla general, la figura de Blas Infante no es muy conocida a fondo. Su legado es poco conocido. Por eso todavía tenemos la necesidad de seguir impulsando entre todos esa figura, no solamente porque le pongamos el título de padre de la patria andaluza, sino por todo lo que supone para la situación actual de nuestro pueblo y por todo lo que puede suponer, porque su legado a día de hoy sigue más vivo que nunca. Manolo Ruiz, cronista de Casares y de Manilva, seguro que hoy nos vaya a deleitar con más información. Os conozco de hace tiempo, fundamentalmente a Benito y a Manolo. Hoy te conozco a ti y seguro que hoy nos vamos a conocer más cosas de Blas Infante y que hoy esto supone el irme para Coria con las pilas puestas. Seguro que sí, siempre ocurre. Muchas gracias.
Muchas gracias, Modesto González Márquez, alcalde de Coria del Río, y también, amigos, quiere saludar también, por supuesto. Es un placer contar con su presencia en esta jornada de hoy tan especial. Así que vamos a recibir a Javier del Mas Infante, nieto de Blas Infante, presidente de la fundación que lleva su nombre también. Por favor. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, señor alcalde, por esta invitación que se me ha cursado para compartir con vosotros hoy en un día tan señalado, en este centenario de Villa Matilde. Le agradezco de forma muy especial a todos los miembros de la Ruta Blas Infante, especialmente a los alcaldes aquí, de forma mi queridísimo Modesto, alcalde de Coria, donde tuve el honor de nacer en la propia casa de Blas Infante. Y por tanto entenderán ustedes que para mí hoy es no solamente un placer, sino además una responsabilidad estar aquí como descendiente de Blas Infante y, digamos, ya como presidente de la Fundación. Un saludo muy especial también para los intervinientes en la mesa redonda posterior, Hito, Manolo y cronista de Manilva también. Y, hombre, yo quisiera recordar, y tengo que hacer valer, la tendencia que siempre mi abuelo tuvo por visitar de forma permanente Casares y, por consiguiente, compartir con su familia, soberano, a raíz de la compra de Villa Matilde por parte de su hermano Ignacio, donde Blas Infante pasaba algunas temporadas muy agradables, insisto, por su tendencia permanente a venir en aquellos años a Casares para visitar a su madre, la abuela Ginesa, que tanto suponía para él. Ya cuando Ignacio compra Villa Matilde, el abuelo, su marido, Luis Infante Andrade, había muerto en el año 23, y entre que a su madre le venía estupendamente el estar aquí en Villa Matilde, compartido con los baños de las hediondas, y que tampoco había superado sus años de viudez, pues para él era un auténtico placer el estar por aquí compartiendo esos días maravillosos con su mujer, con su madre, con su hermano, con su sobrino. Blas Infante en ese momento, destinado a Ángela Cristina, todavía no era padre. No había nacido su primera hija, tía Luisa, que nació en el año 28. Y al mismo tiempo, tengo que decir también que como él estaba en un sitio tan agradable como Isla Cristina, pues invitaba a su familia a alguna temporadita que otra por allí. Pero siempre recordé en casa, sobre todo en lo que a mí me tocó vivir, esa memoria prodigiosa que mi tía Luisa tenía, comentándonos todo lo que ella había conocido por boca de su madre sobre aquellos días inolvidables que Blas Infante pasó aquí en Villa Matilde. Por tanto, pues para mí el hecho de estar aquí como descendiente directo de él, insisto que por encima de todo es una gran responsabilidad cada vez que tengo que comparecer, pues para mí es un auténtico placer y, en fin, no tengo mucho más que decir, sino simplemente dispensarle a ustedes la maravillosa acogida que me habéis dispensado. Y que, bueno, aquí me tenéis a vuestra enterísima disposición y esperemos pasar un buen día. Y ahora estamos todos atentos a la mesa redonda que con tres personajes muy cualificados, tanto en Manilva como Casares, como historiador de Blas Infante, seguramente nos van a deleitar. Así que nada, muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Javier del Mas Infante. Un placer contar con la presencia aquí en este bonito evento que nos espera y que tenemos por delante. A continuación, nos gustaría también llamar a este atril, pues a una persona también muy cercana con el municipio de Manilva y tanto. Así que nos gustaría llamar para que os dirija también unas palabras de bienvenida al alcalde de Casares, Juan Luis Villalón Ortega. Muchas gracias.
Muy buenos días. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Manilva, a su alcalde, esta invitación y, sobre todo, la celebración de este centenario. Sin duda, Manilva y Casares, sus destinos han estado unidos a raíz de o a través de nuestra historia, y este es un ejemplo de ello, a través de la figura de Blas Infante. Tanto es así que nos unen muchos aspectos, sobre todo los que compartimos a través de la Ruta Blas Infante, que tenemos aquí a su presidente, que nos ha visitado esta mañana en Casares, teniendo la oportunidad de poder disfrutar de la recién inaugurada Casa Natal de Blas Infante, y que además vamos a poder disfrutar de esta gran jornada de una mesa que seguramente, pues, una vez más nos van a deleitar. Vamos a poder seguir aprendiendo y descubriendo aspectos tan importantes como es para nosotros de la vida y obra de la familia Blas Infante. Así que, sin más, desearos a todos que disfrutéis, que disfrutemos juntos de esta fantástica jornada en este lugar tan emblemático, y reiterar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Manilva y a su alcalde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Luis Villalón, alcalde de Casares. Y bueno, finalmente, antes ya de proceder con la mesa no es redonda, pero vamos a tener un coloquio igualmente, mesa redonda, como lo queramos llamar. Y para finalizar, pues bueno, también, por supuesto, quiere daros la bienvenida el alcalde de nuestra localidad, que también fue presidente de la ruta recién, ¿verdad?, de Blas Infante, rotativo. Así que recibimos a Mario Jiménez Rodríguez, alcalde de Manilva. Muchas gracias, David, y muchísimas gracias a todos. Bienvenidos, alcalde de Casares, Juan Luis, Javier del Mar, presidente de la Fundación, Modesto. Es un placer recibiros aquí, amigos y amigas, bienvenidos todos. Para cuando me propusieron Benito y Marcos celebrar esta efeméride, creo que ni lo dudé, porque es importante recordar y saber de dónde venimos para saber dónde queremos llegar. Y el legado tan importante que personas, voy a decir visionarias, tuvieron en su momento, porque podemos estar hablando de los primeros turistas que tenía Manilva, gente muy cercana, de una población muy cercana como Casares, pero que eligieron como destino turístico, porque este hombre llegó a desplazarse desde La Coruña, desde Madrid, desde diferentes partes de España para venir aquí. Yo quiero realzar también la figura de Ignacio Infante Pérez de Vargas y de su familia, de Matilde y de sus 5 hijos, que eligieron, en este caso Sabinillas, para veranear y tener su casa, su segunda residencia, lo que ahora tan famoso y que Manilva pues cuenta con mucho. De modo que agradecido a Ignacio, a Benito y a Marcos por haberme hecho esta propuesta tan interesante y que hoy nos congrega aquí a todos y que creo que vamos a aprender mucho. También quiero dar las gracias a Manuel Ruiz Romero por estar aquí con nosotros, doctor en Historia, y que nos va a deleitar seguro, porque es un máximo conocedor de la vida y obra de Blas Infante. Quería dar las gracias también a doña Pilar, mi primera profesora en el colegio, y que hoy nos ha cedido su legado particular al ayuntamiento para que lo podamos exponer. Y son cosas muy interesantes de un cartel de una manifestación que hubo en Casares, una congregación en 1976, de modo que lo mismo al alcalde del Casares también le interesa ese, no sé si lo tendrá, seguramente que sí. Pero bueno, agradecidos a todos, seguro que hoy vamos a aprender muchísimo de la vida de esta familia que eligió Sabinillas y compró Sabinillas para estar cerca también de Casares, para estar cerca de su madre, y que Blas Infante, el año que se inauguró esta villa, pues vino aquí a veranear, y para nosotros también es parte fundamental y lo que nos hace estar en esa ruta Blas Infante. Pueblos hermanos como son Casares y Manilva, que durante la historia han compartido muchas cosas,
hemos compartido que éramos el mismo territorio, que era todo Casares, de modo que imagínate si nos unen cosas. De modo que pueblos hermanos que hoy se unen para seguir manteniendo un legado vivo que es el de Blas Infante. Quiero hacer un anuncio porque no lo desconocía hasta hoy, pero el Ayuntamiento se va a comprometer a hacer la entrada a la pérgola original que tenía la casa, creo que es preciosa. Es una casa andaluza, pero con esos guiños andalucí que hemos podido ver y los que no la hayan visto, os invito a visitar Poria del Río, la casa de la alegría, la casa donde se llevaron a Blas Infante para fusilarlo y asesinarlo. Os invito a verlo y esta casa tiene esos guiños andalusí que tanto le gustaba a Blas Infante. De modo que muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Es un placer compartir con vosotros esto y de nuevo Benito, Marcos y Manolo que nos van a deleitar con una mesa redonda extraordinaria. Gracias a todos. Gracias, alcalde de Manilva, Mario Jiménez. Y ahora sí, nos vamos a quedar con ese interesante coloquio que vamos a contar pues, con personas que conocen a la perfección, ¿no?, todo lo que es la historia de estas paredes y lo mismo de los municipios donde Blas Infante dejaba su huella, como en este caso pues, son Casares, Manilva o Coria del Río, entre otros tantos que forman parte también de la ruta Blas Infante. Así que vamos a recibir con un fortísimo aplauso, os voy llamando y os vais acercando a la mesa. Y vamos a contar para ello con Manuel Ruiz Romero, doctor en Historia, Marcos Vázquez Candiles, cronista de Manilva, y Benito Trujillano Mena, cronista de Casares. Un fortísimo aplauso para los tres, que van a ser los protagonistas, como decimos, de este coloquio, así que nos quedamos con los expertos. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradeceros a todos y a todas el que nos acompañéis y el que podamos dar el fruto de nuestra investigación, de nuestro trabajo solitario y voluntarista. Aquí estamos para descubriros un personaje que ha pasado a través de la historia muy desapercibido. Ha pasado tan desapercibido que nosotros mismos hace unos meses no teníamos toda la información que nos corresponde. Hoy os vamos a mostrar ese Manilva, ese Sabinillas, ese Casares y estos personajes tan increíbles como Ignacio Pérez Salas. Son tres líneas de investigación que hemos llevado. El alma pater de esta historia es Marco. Marco es manilveño, una honra para su pueblo, un luchador por la cultura, cultura con letras mayúsculas, que hoy cultura y tradiciones se vende muy fácilmente. Cultura con letras mayúsculas, creación de juicio crítico y valores. Eso que en estos días a veces parece que carece estas tierras. Marco nos va a hablar sobre la historiografía de esta casa de Villamatilde. Desde preguntarnos, Villamatilde, ¿por qué?, hasta las últimas situaciones que ha vivido esta casa. Manuel Ruiz Romero. Manuel Ruiz Romero es el referente en la investigación del andalucismo histórico hoy en día en Andalucía. Él siempre me dice que es que yo lo digo porque soy su amigo, pero amigos y traidores es la composición de estas tierras. Manolo es un investigador que sería muy arduo y nos comeríamos todo el tiempo si expusiésemos todo lo que ha investigado y todo lo que ha publicado. Es nuestra fuente, siempre que tenemos alguna duda, alguna información. Manuel Ruiz Romero está ahí y siempre es un amigo, es un compañero de viaje.
Bueno, para los que no me conocéis, yo soy Benito Trujillano, el hijo de Lutería. En Casares soy el hijo de Lutería y para mí es un orgullo, ¿vale? Aquella que se esforzó para que yo pudiera estar aquí hoy comunicando mis investigaciones. Yo me dedico sobre todo a la composición de ese Casares, a la historiografía de ese Casares, pero claro, ese binomio Casares-Blas Infante, eso es imposible. Paralelamente, Casares sin Manilva no es Casares. Casares sin Manilva no es Casares. Manilva sin Casares no es Manilva. Somos la misma moneda. Somos la misma moneda. Y eso, gracias a gente como Mario, podemos conseguirlo. Bueno, para hacer el coloquio con cierta viveza, porque si no, lo que no podemos es aburrir a todo el mundo. Vamos a hacer un coloquio abierto donde empezamos con Marcos, refiriéndonos a este centenario de esta, que nos haga una breve descripción de esta casa. ¿Cómo surge esta casa? Son 100 años, Villa Matilde. Villa Matilde de un casareño, Ignacio Infante Pérez, nacido en Casares en 1877, sus padres, don Luis y doña Ginesa, se habían casado en el 84, él 23 años, ella 21, eso sería increíble, imposible hoy en día, ¿no? Hoy en día se juntan la gente, que es lo suyo, y luego después ya se casarán o no. Pero con 23 y 21 años en aquel contexto histórico, donde Blas Infante nace ya en el 85, pues imaginaros, 2 niños, ellos proceden de la burguesía agraria de Casares. La evolución historiográfica de Casares se basa en un condado que evoluciona con el tiempo. Ese señorío desaparece en el 19 y hay una burguesía agraria emergente que son los que van acaparando las tierras. Es el concepto del terrateniente, que a veces hay gente que le suena muy mal, pero el terrateniente significa acumulador de tierra. Otra cosa es el cacique, que es el que controla los procesos electorales, que en Casares, como bien decía Blas Infante, escrito por Blas Infante, mi abuelo el cacique. No lo dice Benito Trujillano, decía Blas Infante. Y además, él quería muchísimo a su abuelo. A su abuelo se le debe mucho. Y poniendo contexto, estos dos casareños que se luchan en la vida, se enfrentan a la vida, se baten en la vida porque no lo tuvieron fácil, a pesar de que provenían de una burguesía agraria potente, no lo tuvieron fácil porque don Luis, en la crisis finisecular del 19, cae en una profunda crisis económica y entonces estos 2 niños de una gran valía académica, que el maestro en el convento de Casares le dice, yo ya mis conocimientos están muy limitados, estos niños necesitan algo más y es la consecuencia de Archidona. Estos niños, que luego después, no quiero prolongar más, estos niños triunfan en la vida. Blas, notario, el notario más joven de España, con 24 años. No puede ejercer la notaría porque en España era obligatorio ejercerla a los 25 años. Como Manolo ha identificado, menos mal que el Estado le pagó de 24 a 25 años, el Estado lo estuvo pagando y tuvo unas vacaciones. Y Ignacio es el personaje y el perfil que hoy queremos transmitiros. Y para ello esperemos que os sea ameno y que salgáis diciendo, hemos estado en algo interesante, porque normalmente las conferencias y los coloquios y todo esto va muy poca gente porque son muy aburridos. Marco, resúmenos un poco el centenario, este centenario de este edificio singular, público, que el azar de la vida ha hecho que sea público. Qué pena que esto hubiese sido privado. Lo mismo lo hubiesen tirado y hubiesen hecho chalés adosados, que es lo suyo. Este centenario
de un edificio singular en Manilva, Villa Matilde. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Villa Matilde, yo tengo que decir que por saber la fecha en la que se había construido, era imposible que dejase pasar este centenario. Y digo por qué sabía en qué fecha se había construido y por quién. Sencillamente porque, por circunstancias de la vida, mi padre nació en 1908, Pepe Montero, el Churri, nació en 1908, y mira por dónde en un momento dado de mi vida yo pregunté, como algo curioso, quién había hecho Villa Matilde y cuándo, si lo sabían. Y todo el mundo lo sabía, con esas edades. ¿Por qué? Porque había una placa en la que ponía 1925 y porque había una tradición en cuanto a la albañilería de Estepona que se trasladaba a toda la comarca. Bien, ¿por qué con esta curiosidad de saber que Villa Matilde había sido en el 25, yo decía, esto tengo yo que confrontarlo porque hay libros en los que yo he leído que compró Ignacio Infante la casa, compró el chalet. Tengo que saber de dónde venía esto. Si mi padre me había dicho que lo había construido Ignacio, ¿cómo es que en lo que yo leo pone que la casa la había comprado Ignacio? Investigando, pues me encuentro que en un registro fiscal de viviendas de Manilva, viviendas y solares, pues no aparece ninguna vivienda en lo que era el entorno de Churriana. El entorno de Churriana había pertenecido a la Sociedad Industrial y Agrícola del Guadiaro y Ignacio precisamente adquiere a la Sociedad Agrícola, Industrial y Agrícola del Guadiaro la finca donde está enclavada Villa Matilde. Si en ese tiempo de la sociedad aquí no había vivienda y en lo que era el registro fiscal entre 1920 y 1924, que es cuando se firma la definitiva en Málaga, si no aparece casa aquí, ¿cómo es que dicen que compró Villa Matilde en el 25 Ignacio? Imposible. Pues investigando me doy cuenta y empiezo a encontrar datos de que no, de que Ignacio fue el promotor de esta casa. Él fue el que construyó esta casa y además, como se ha dicho antes y comentaba Mario, con unos tintes muy curiosos andalucistas andalusíes, por el tema de la cerámica y vidriada que se emplea, el tema del porche, y el tema de las columnas entre las ventanas, que por cierto la han quitado y tendrán que ponerla también, y porque la tradición de la construcción, en la que yo también me veo implicado, mi padre fue muy buen albañil, muy bueno, de esa tradición de Estepona, en la que su padre, mi abuelo, también era albañil de esa época, y en la que los albañiles de Estepona venían a la comarca. Ignacio contrató a un albañil de Estepona, precisamente, que fue el que hizo incluso lo que eran las balaustradas, con lo que era lo que se llama piedra artificial. Ellos mismos hicieron de piedra artificial lo que eran todos los adornos de Villa Matilde. Y si queréis, los dejo. Efectivamente, lo vamos a dejar porque Marco toma la palabra y Marco nos pone a dieta. Bueno, a mi izquierda, Manuel Ruiz Romero, un referente. Y como referente, ¿qué significa centrarnos este trabajo en descubrir este personaje? Ignacio Infante Pérez. Bien, buenas tardes a todos y gracias por asistir a un día como hoy, donde ponemos en valor, más allá de un acto local, lo que significa Manilva, no ya en la comarca, sino en la ruta Blas Infante y en el contexto de la historia reciente de Andalucía. Mi gratitud, por lo tanto, al Ayuntamiento de Manilva, encabezado con los tres alcaldes que nos visitan hoy, Modesto, Coria, Casares y Manilva, y al amigo Javier del Mar desde la Fundación Blas Infante. Verán ustedes, desde que con la llegada de la democracia en los últimos años del franquismo y primero de la transición, en ese proceso de recuperación del andalucismo histórico, la figura de Blas Infante ha venido a eclipsar todo lo que ha sido un universo que posteriormente, en décadas posteriores, hemos ido cubriendo a través de investigaciones de todo un universo de hombres y mujeres que han ido acompañando a Blas Infante.
En un principio la figura de Blas Infante pues, era un poco la que lideró, como digo, y la eclipsó, pero ya estamos en condiciones de dibujar todo un panorama amplio de personas que la acompañan en todo lo que significó esos hitos, esas asambleas, esos documentos, esas reuniones que tuvieron lugar a lo largo de ese primer andalucismo identificado con la vida de Blas Infante sustancialmente. El hecho de que ahora, a propósito del centenario de esta casa, pongamos en valor la figura de Ignacio Infante Pérez a propósito de Villamatilde, y ahora contaremos un poco más, pues lo que nos viene a demostrar es que todavía tenemos una serie de personajes que son colaterales que vienen, en este caso, por su calidad de ser hermanos, a complementar toda la bibliografía de Blas Infante, a darnos luz sobre determinados aspectos de su biografía en donde teníamos dudas y, en segundo lugar, a casar lo que es la personalidad de un hermano con la del otro. Y en ese sentido hay que decir que los dos tienen una personalidad muy paralela, tienen una formación jurídica muy concreta, uno como notario y otro como juez y magistrado posteriormente. Los dos comparten una sensibilidad social en favor de los más necesitados, preocupado, comprometido cuando llega la Segunda República, ahora hablaremos de ello, y los dos comparten también, lamentablemente, pues, de alguna u otra forma, esa represión de la que son víctimas durante el franquismo. De todo eso vamos a hablar y, una vez más, pues, celebrar que pongamos sobre la mesa una serie de datos que no habíamos investigado y que en los últimos días hemos tenido ocasión de investigar, que vamos a publicar y que vamos a seguir recabando porque el personaje, como vamos a demostrar, lo merece. Continuamos con esta finca. No tenéis que pensar en la construcción, tenéis que pensar en un territorio agrario. Un territorio agrario que es adquirido en su momento por la Sociedad Industrial y Agrícola del Guadiaro. Va a ser el eje matriz de toda la historiografía de finales del XIX y del XX, causante del conflicto. Esas propiedades de los Larios, esas propiedades que en el 28-29 lo compra el inefable Juan Mar y su administrador Raimundo Burguera. Suena Raimundo Burguera, ¿vale? Raimundo Burguera participó en el alquiler del Dragón Rapide, ¿vale? Quien quiera entender, que entienda. Esa sociedad industrial y agrícola del Guadiaro monopoliza la actividad agraria. Solamente en Casares son por encima de 1000 y pico hectáreas. Es la gran extensión de la Almoraima. Condiciona ese mundo de pequeño propietario que pasa a ser jornalero en nuestra zona. Aquel jornalero que hablaba Blas Infante, aquel que ve en su niñez pasar ese hambre, esa miseria y comer esos gazpachos. Cuando habla de gazpacho no habla del gazpacho sevillano, habla de nuestro gazpacho, el pan duro. Esta finca, esta tierra, el gran proyecto de la sociedad es para la producción de caña de azúcar. Y esta finca en concreto, como Marco ha estudiado, era de viña. Y le doy la palabra a Marco porque Marco es el gran sabedor del mundo agrario y de las producciones agrarias de su pueblo. Bueno, no sé si ha querido sacar con esto, Benito, el tema del azúcar y la importancia que tuvo, o simplemente centrarnos en lo que fueron las tierras de Villamatilde y demás. Bien, yo me voy a centrar en ellos también. La sociedad de lo que fue los hijos de Martín Lario y establecidos en Málaga y los hijos de Lario de Gibraltar, pues resulta que compran esta finca, concretamente más que comprarla, lo que hacen es que por unas deudas que tenía un vecino de Manilva, Agustín, pues la consiguen. La finca esta resulta que una vez que es propiedad de la Sociedad de los Larios, ellos
deciden hacer una sociedad anónima que era la Sociedad Industrial Agrícola del Guadiaro, y como aportación de las 70 fincas que había comprado en Manilva, más en las que está enclavada Villa Matilde, que en principio eran 2, pero la agrupan, y cuando la agrupan lo que hace es que empiezan en un momento dado a desprenderse de algunas fincas de ellas. Entre ellas, pues la que habían agrupado, que es esta, se la venden a Ignacio Infante Pérez de Vargas. ¿A través de quién? Pues Ignacio, a través de un pariente de Frasquito Salas, como le dice Benito, Frasquito o Francisco Salas Pérez, pues hace de apoderado de Ignacio y hace las gestiones con los representantes de la sociedad y compra la finca completa, las 7 hectáreas que tenía la finca en ese momento, porque luego compra otras 2 a posteriori, pero la finca esta la compra en 9.000 pesetas. Posteriormente, sí es verdad que en el año 31 compra el resto de las parcelas. ¿A través de quién? Pues a través de, como ha dicho, de Juan Mar, más que de Juan Mar, el hijo Juan Mar Cervera, que era uno de los liquidadores junto a José Antonio Cañal Álvarez. Resulta que le dan la autorización a otro que apoderan para que compre Ignacio la finca, que se habían agrupado en el año 31, y compra esta y otra pegando a Maicandil, que es lo que constituye todo lo que es lo que luego sería la urbanización María Teresa, y incluido Villa Matilde. Bueno, pues ya tenemos el lugar, ya tenemos el contexto, y ahora vamos a ponerle las personas. Las personas es Ignacio Infante Pérez. Estos 2 hermanos eran intelectualmente unos privilegiados. Gente con un coeficiente, tendrían que tener un coeficiente altísimo. ¿Por qué? Porque académicamente son unos niños muy adelantados. Y en ese currículum académico Manolo nos va a referir ese Ignacio opositando a juez, abriéndose camino en la vida, triunfando en la vida. Ignacio era 4 años menor que su hermano Blas. Durante los primeros años de vida hay una cierta protección del hermano mayor con respecto al menor, y por lo tanto también un privilegio familiar con respecto al hermano mayor. Blas tiene la ocasión de estudiar en el interno en el Colegio de los Escolapios de Archidona, como todos sabemos. Sin embargo, puede ser, cabe la hipótesis de que Ignacio se quedara en su pueblo estudiando allí las primeras letras y después pasara al Colegio San Rafael de Málaga, donde también coincidiría años antes con la presencia del hermano. Lo cierto es que los 2 se licencian en la Universidad de Granada en Derecho, y que en este caso Ignacio en 1915 obtiene la licenciatura. Ese 1915 es el mismo año donde su hermano Blas está editando en Sevilla, después de haber sido una conferencia, su primer libro. Un libro joven, un libro todavía esbozo de lo que será su ideal, y que lleva por título precisamente Ile Andaluz. A partir de entonces, precisamente desde las vivencias que Blas Infante tiene en su primer destino notarial en Cantillana, las biografías de Blas Infante anotan que hay alguna protección con respecto a esos primeros años donde el hermano está estudiando oposiciones para ser juez, como decía Benito, y eso justifica también que el hermano viva en Sevilla y que sea su casa, su domicilio en Sevilla, sea la casa donde se hospeda Blas Infante cuando llegaba de Cantillana a ejercer su labor como participante en la vida activa cultural de lo que era el Ateneo de Sevilla. El caso es que Ignacio aprueba las oposiciones y a partir de ahí va a discurrir una vida profesional intensa y que les invito a dibujar mentalmente, porque yo creo que vale la pena. Su primer destino en 1915 es en Belchite, en Zaragoza. Un año después pasa a... Manolo, con tu permiso, no pises la siguiente pregunta. No. Vamos a dejarlo para ahora después. No, pero espérate.
Bueno, pues entonces venga, sí. Chantada. Estamos en Zaragoza, Belchite. Pasa Chantada, Lugo. Después pasa a Chiclana en el año 18. Fijaros, las de kilómetros que estamos haciendo en la España y en las carreteras de entonces. En el 24, en Córdoba. En el 25 pasa a Linares, donde existe una foto precisamente con Blas Infante con los 4 primeros hijos de Ignacio. Es muy posible también de que ese sentimiento paternal aumentara con las vivencias de los propios hijos del hermano, en este caso en Blas Infante. A partir de Linares, pues todo indica que ejerció también, el que tuvo algún contacto profesional, puede ocurrir que como juez estuviera también ejerciendo como abogado, puede ser que la ley lo permitiera entonces, y tiene contactos en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, donde conoce a su mujer. A partir de su ejercicio como fiscal, pasa posteriormente a tener una excedencia, de forma que un año después se reincorpora y lo destinan de nuevo a La Coruña. De La Coruña pasa a Alameda, en Málaga. De Alameda pasa a Alcalá de Henares y de Alcalá de Henares a Soria, hasta que finalmente recala en Madrid ya con la categoría de magistrado juez. Me paro ahí para que veáis un poco el recorrido intenso que tiene este hombre y que, desde luego, viene a coincidir con determinadas cuestiones que hace Blas Infante. Hasta ahora habíamos dicho o sabíamos que Blas Infante en verano de 1928 visitaba a los galleguistas en la Costa de la Muerte de Galicia, bueno, entre otras cuestiones, además de visitar a los galleguistas, también porque el hermano estaba ejerciendo en La Coruña, con lo cual los datos, como vemos, van cazando entre las dos biografías. Bueno, la siguiente pregunta ya se la ha comido, pero trataremos de hacer una digestión diferente. 1925. 1925 se empieza la construcción de Villa Matilde. Y nadie mejor que Marco, que le ha dedicado mucho tiempo, nos va a dar una visión totalmente diferente y nos hemos cargado la bibliografía. Como dice Lanzagorta, y compra una casa en Sabinillas, Manilva, no, construye, que es diferente, es diferente. Se conoce hasta el nombre del albañil, que ahora no viene al cuento decirlo. Bueno, pues hablando del año 1925, pues hay que decir que efectivamente Ignacio construye la casa Villa Matilde en una finca que él había comprado en 1923, ya casado con Matilde. O sea, hay un momento dado en el que por la cuestión que sea decide construirse la casa y me pongo un poquito por delante de Benito. No fue concretamente en el 25 terminó de construirla, la comenzaría con toda seguridad casi a finales del 24. Pero bueno, una vez que construye la casa Villa Matilde, es efectivamente un lugar en el que incluso Lanzagorta también lo dice, que vienen a visitarlo algunos parientes y demás. Yo, por suerte, tengo un conocimiento directo de una de las hijas de Ignacio, que todavía vive la mujer, con 94 años, y efectivamente Blas y María Angustia vinieron aquí a Villa Matilde cuando todavía no estaba completamente terminada. Luego vinieron algunos primos. ¿Por qué? Porque a Ignacio le ofreció que vinieran a dar una vuelta y conocerla, la obra que él estaba haciendo. Y se quedaron aquí y estuvieron aquí, pero de una manera no estable de decir vamos a pasar mucho tiempo, sino que fue una visita unos días para ver qué es lo que estaba haciendo el hermano. Posteriormente, incluso hay datos curiosos que ya también los voy a puntuar, aunque lo voy a puntualizar, que al año siguiente es Ignacio el que va a Isla Cristina a ver al hermano, y todavía más curioso que le da un poder el hermano Blas Infante para que le compraran una casa en Casares. Curioso, en el 26, pero lo dejo ahí porque Benito es el que tendrá luego, o tendremos que hacerlo en su momento en el libro, lo que vamos a sacar. Bueno,
como fruto de esa casa de Sabinillas, en el 25 tenemos contrastado que Blas Infante está viendo la casa de su hermano aquí en Sabinillas, pero además también muy relacionado con los baños de la Hedionda, que ahora después vamos a hablar, y el Francisco Pérez Salas Pérez. Frasquito Salas Pérez. Frasquito Salas Pérez. Francisco. ¿Sabéis que el abuelo Ignacio tuvo 10 hijos? El abuelo de Blas Infante. 6 niñas y 4 niños. De esas 6 niñas vamos a ponerle Pérez. A los niños vamos a ponerle Pérez de Vargas. Sí. Curioso la documentación, Entonces, me parece siempre. no hay documentación, Pérez de Vargas. documentación historiográfica que hemos manejado que diga Pérez de Vargas. Eran Pérez, que luego después, por supuesto, yo creo en la igualdad. Tan Pérez de Vargas eran las hijas como los hijos. Ignacio Pérez de Vargas y Ginesa Pérez de Vargas. Entonces, eso es una coletilla, fruto un poco de nuestra investigación, y en todos los documentos que vemos son Pérez, las chicas son Pérez, ¿no? Hoy sería completamente... Algunos autores... Efectivamente, algunos autores hablan que era el sino de la historia, ¿no? Las mujeres juegan en segunda división, vamos a ponerle Pérez y va que arde. Y el Pérez, los chicos son Pérez de Vargas. Otros autores hablan de que el abuelo, que fue alcalde de Casares, con un protagonismo importantísimo, el abuelo le deja a cada hijo y a cada hija un cortijo. Y el modelo de cortijo no es el modelo granadino, que son 2.000 o 3.000 metros. El modelo cortijo nuestro son a partir de 50 o 60 hectáreas. Con lo cual la concepción es totalmente diferente, y de ahí viene que el abuelo Ignacio era un acumulador de tierra. Y tenemos que en el 25 Blas Infante está aquí, Francisco Salas Pérez fue el primer alcalde republicano de Casares, elegido democráticamente del Partido Radical Socialista de Domingo. Aquí en Casares, Blas Infante hace una opción por el radical socialista en su día, lo mismo que en la línea el alcalde de Casares. ¿No se dice que cuando Cristóbal Colón descubrió América iba uno de Casares? Pues hemos descubierto, mi generación ha descubierto que sí es verdad, iba uno de Casares, pero cuando los americanos llegaron a la Luna también iba uno de Casares, se encontraron con uno de Casares y vendiendo ajo, que eso sí que es importante. Bueno, Manolo es un libre pensador y entonces se salta los programas. Yo tengo que, como fruto de la amistad que nos une, que se dice en estos casos, entonces Manolo, vas a continuar con el tema del reingreso, de la interrupción y el reingreso. Ya tenemos que Ignacio es notario, tiene un papel importante. Pero hay un periodo oscuro que no hemos logrado descifrar en Madrid y se produce un reingreso en la carrera jurídica a partir de 1927. Sí, efectivamente, ahí hay un vacío profesional que se podría atribuir a otras actividades. De hecho, los dos hermanos, con otro auditor militar, montan una academia, la Academia de Oposiciones Especial Forum, que suena muy bien, era muy moderno, donde preparaban para acceso a juez y a la judicatura, posiblemente a distancia. Ellos harían los temas, se imprimirían y se venderían desde una academia en Madrid. Puede ser que eso fuera una apuesta profesional momentánea para ver cómo salía ese experimento y bueno, pues durante un tiempo pues parece que funcionó, ¿no? Lo cierto es que, como decía antes, en esa
riqueza de destinos profesionales, que casi en 22 años tiene 12 destinos. Imaginaros lo que es moverse familiarmente con 5 hijos con esta serie de características. Precisamente para evitar esa movilidad familiar, pues centra su domicilio social familiar en Madrid con toda lógica, ¿no? Porque casi a años iba cambiando de destino profesional. El caso es que cuando llega a Madrid, precisamente culminando su labor como juez o como fiscal, asciende ya a magistrado. Es lo que se llama magistrado de ascenso. Y a partir de ahí encontramos unos datos que son bastante significativos. Hay una orden que aparece en el Boletín Oficial del Estado del año 29, donde se le quita el 50% del sueldo como magistrado. Quitarle el 50% del sueldo a una persona no deja de ser un elemento represivo. Y esto ya llama la atención. Y efectivamente es que se le abre un expediente de depuración en el Colegio Profesional de Abogados de Madrid. Se le somete a una serie de cuestionarios como persona vinculada a la justicia, entre otras 2.675 que también se lo hacen, y que significa o que se resuelve en el año 47 con la baja definitiva de su carrera jurídica. Y aquí había un vacío bastante serio que nos preguntábamos, y lo que hemos comentado también días anteriores, ¿qué habría pasado ahí? Bueno, pues lo cierto es que hay algunos testimonios que lo delatan como participante de una candidatura republicana revolucionaria, de la que hablaremos ahora, que incluso tuvo un hermano que era comunista, entre comillas, literalmente, que fue fusilado por el alzamiento nacional, como se decía en el lenguaje de entonces. Sabemos por Enrique Iniesta, que estuvo investigando en el archivo de la Guerra Civil en Salamanca, buscando precisamente la vinculación de la masonería con Blas, se encuentra una investigación abierta sobre Ignacio para saber si Ignacio era masón, que finalmente no lo fue, e incluso tenemos también la relación del nombre de Ignacio dentro de una causa general que se abre en Madrid a propósito de una ley represiva que se hace por parte del Ministerio de Gobernación franquista en marzo del 39, donde se revisa todo el personal que trabaja en las administraciones públicas, especialmente, obviamente, los que trabajan en justicia. Y existe una causa general del sector judicial durante el periodo rojo, se titula así, en que vivió o que padeció Madrid. Finalmente, hemos encontrado, lo tengo solicitado para que me lo envíen por correo electrónico y que puede ser un dato definitivo y bastante contundente y que puede justificar esa baja en el año 47 de esa carrera judicial de forma definitiva y absoluta dentro de la represión franquista de los vencedores del 18 de julio, hemos encontrado en un tribunal militar territorial de Madrid un expediente donde podría estar la salsa de todo ese proceso que se le abre. Para este 39, donde se le quita el 50% del sueldo a Ignacio, él ya conoce, obviamente, que al hermano no solamente lo han fusilado, sino que su cuerpo está desaparecido. Al día de hoy que nos encontramos todavía no se han localizado sus restos. Y, en segundo lugar, hay que entender también que profesionalmente, aunque él fue una persona militante y comprometida con la República, como vamos a ver ahora, pues no sufrió afortunadamente el final que sufrió el hermano, pero sí hemos descubierto que padeció una represión, una depuración como juez y que podemos encontrar datos muy interesantes que todavía lamentablemente no puedo ofrecer ahora mismo. Recopilando un poco, ya tenemos a Ignacio, casado con Matilde, una chica de Ciudad Real. Ya tenemos a Ignacio situado económicamente para hacer una inversión. Villa Matilde, el nombre es obvio, le pone el nombre de la mujer. Y aquí queremos hacer una puntualización sobre el modelo de veraneante, una acotación pequeña. La acotación es que la burguesía se utiliza los baños de la hedionda, es decir, la parte del mar no tiene interés. El mar
es el rebalaje, es la gente del Sardinal de Sabinilla, pero no tiene ningún interés. Y este señor es el que inicia el concepto de veraneante, junto con algunos otros seguro que no hemos investigado, pero él sí es de los primeros. Por eso el concepto de los baños de la Dionda, esa burguesía agraria que 15 días al mes se viene a los baños de la Dionda, representado por gente del campo Gibraltar, gente de Gibraltar. Hoy nos acompaña una familia de Gibraltar también, gente de Gibraltar, gente con un poder económico. Y Blas Infante sigue la tradición de su familia, de los Pérez de Vargas, y esos baños de la Dionda, también denominados baños de Manilva. También denominados baños de Manilva. Ya tenemos ese Ignacio situado, y esa equiparación de ideas con el hermano. Siempre el liderazgo había sido el de Blas Infante. Blas Infante es un líder nato. Era de niño, las correrías por el pueblo, era el líder que su maestro se da cuenta cómo arrastra a todos los niños, y cuando van a despedir en los arenales, a las afueras de Casares, aquellos soldados que van a morir en la guerra de Cuba cantando canciones patrióticas, al final los muertos los ponían los que no podían pagar para salvarse de ir a la guerra. Y por eso quiero decir que esa equiparación ideológica entre ambos hermanos y esa candidatura que ahora vamos a tratar, esa candidatura de 1931. Y con Marcos la siguiente pregunta es obvia. Explícanos un poco, más o menos, el concepto de un veraneo en Sabinillas en 1925. Bueno, tengo un dato también curioso que aportar, y que es que la familia de Ignacio también visitaba la playa, pero no la playa de Sabinillas y de Manilva, sino que se iban a Estepona. Cosa curiosa, se iban a Estepona. Y sobre todo disfrutaban de los baños de la Dionda. La tradición familiar en la que tanto el abuelo Luis como el padre Luis de Blas y de Ignacio como Ginesa pues disfrutaban mucho los baños. En aquel tiempo los baños de la Dionda era un sitio espectacular, algo increíble. Se distribuía en 3 poblados que se habían hecho, y uno de ellos, precisamente el poblado de Marcos. Os digo Marcos porque es mi mismo nombre, y era un antepasado mío, Marcos del Río, el que hizo el poblado de arriba, lo que ahora es de Paco, el de los baños, los que lo conocéis. Bueno, pues había 3 poblados, y uno de ellos concretamente tuvo muchísimos problemas con una familia propietaria de tierras del entorno, que eran los Adolfo Sar Caballero, lo que era un sobrino suyo que fue el que heredó, y resulta que se quiso quedar con la zona de los baños y prohibir el paso de gente para que pudieran disfrutar de los baños. Hubo un pleito, en fin. La cuestión es que los baños en aquel momento tenían una población considerable, tan considerable que llegan a convertirlo en pedanía, y a este tal Marcos lo nombran alcalde pedáneo. Venía gente, como ha dicho Benito, desde Gibraltar, de ingleses, españoles, y la familia de Ignacio, incluso, bueno, y Blas también, disfrutaban muchísimo de todo el entorno aquel, y concretamente cuando tenían que ir, salían desde Manilva a través de arriería. No iban, la gente joven iría andando, pero la mayoría de la gente mayor iba con bestias que la alquilaban a arrieros de Manilva y los acercaban allí. En aquel tiempo también, anterior a esto que he dicho del 29, del 27 y demás, pues del 27 es cuando tiene el pleito con Adolfo del Sar. Es cuando se construye también la ermita de San Adolfo, por Adolfo, en fin. Pues la mayoría de la gente que iba, pues incluso hacían en verano fiestas y bailes en los baños, en lo que era el llano del baile, que le decían. Y la cuestión es que estas familias, pues
conocían a otros vecinos, por ejemplo, los de San Roque, si os suena Castilla del Pino, la familia de Castilla del Pino, los padres esos venían también a los baños. Era un sitio de reunión de esa élite cultural y burguesa de ese tiempo. Y no sé, no quiero tampoco extenderme mucho porque, claro, se organizaban unas fiestas increíbles en verano y ese era el tipo de veraneo o de veraneante que solía haber en la zona, el que iba a la zona de los baños y como mucho desplazarse a Estepona, a la playa de Estepona, fíjate. Efectivamente, el 15 de agosto era la fiesta de los baños donde había unos bailes terribles. 1931 viene a significar la esperanza de la libertad y esa esperanza se manifiesta con esa candidatura revolucionaria, republicana, federal y andaluza. Consecuentemente, se genera el complot de Tablada. Bien, cuando llega la República, como bien decía Benito, tuvo que haber una eclosión de esperanza, de cambiar la situación social de España en general y de Andalucía en particular, que se traduce, en el caso del andalucismo, en una iniciativa que toma personalmente Blas Infante, de la que se acusa en su libro sobre el complot de Tablada, para formar una candidatura heterodoxa, alternativa, rompedora con todo lo que significa la tradición política en España y particularmente en Andalucía, que se definía con 4 apellidos. Republicana, es decir, libertad, igualdad, fraternidad, laica, feminista, profundamente revolucionaria, es decir, no basta con cambiar el color de una bandera, no basta con que el rey se vaya al exilio, hay que cambiar las estructuras profundas de la España de entonces para que verdaderamente cambien las cosas. Reflexión que nos lleva a lo que pasó en la transición y en parte a lo que sigue pasando hoy. Federal, es decir, no queremos una república centralista, queremos una república donde los territorios jueguen también un papel importante y donde el poder no solamente esté residenciado en Madrid. Era el concepto de los Estados Unidos de España que defendía Blas Infante. Y, de hecho, nosotros, de no ser por el golpe militar del 18 de julio, hubiéramos tenido un estado de las autonomías con la República en términos muy parecidos a los que tenemos hoy con la Constitución del 78. Y un cuarto apellido que era exclusivamente andaluza. Es decir, no es una candidatura que dependa de un partido político central, etcétera, sino que está exclusivamente formada desde Andalucía y para Andalucía. Bien, pues en la composición de esa lista alternativa, pues se ve que Blas Infante le pide ayuda al hermano y el hermano se presenta, se le publicita como juez. En aquel momento Blas Infante se une con una figura que será muy problemática, muy controvertida a lo largo de su vida, el hermano de Francisco Franco, el que será posteriormente llamado caudillo, Ramón Franco, que para que ustedes me entiendan rápidamente era el Belén Esteban de la época. Es decir, era un héroe que había cruzado el Atlántico y que era un personaje que yo creo que Blas Infante lo usa en el buen sentido de la palabra, aunque había demostrado sus creencias republicanas ya en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, pero Blas Infante lo usa un poco para atraer a las masas, ¿no? El caso es que esta candidatura, y simplifico mucho el tema porque ahí tengo escrito un libro, hubo un proceso militar, está estudiado el Consejo de Guerra, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso es que su radicalidad, entendiendo por radicalidad, ir al fondo del meollo de cómo tendrían que cambiar las cosas, causa tanto miedo a las fuerzas moderadas de la República y, por supuesto, a los antirrepublicanos, que algunos elementos de la base militar de Tablada en Sevilla inventan, digo inventan porque no hay prueba alguna, más allá de la radicalidad verbal del discurso programático de esta candidatura, inventan que van a hacer una revolución en Sevilla, que van a bombardear la ciudad y que van a atraer masas de jornaleros desde la provincia a la capital sevillana. Esto hace que desde Madrid, alertado por ese fake news, por ese bulo, pues manden al general Sanjurjo, con plenos poderes, que un año después se levanta contra la República, precisamente en Sevilla y en Madrid.
y digo esto porque no era precisamente muy republicano, como quien dice, y realmente allí llega y allí no pasa nada. Allí lo que hay es una protesta de esa base militar, aprovechando también la presencia en esa base del que era director general de la Aeronáutica con la República, Ramón Franco. Bien, pues el complot tablada, como digo, no cae en nada, y voy resumiendo mucho porque el tema tiene mucho, es muy poliédrico, ¿no? Realmente lo que sucede con ese supuesto complot, con esa presencia de ese general enviado expresamente desde Madrid, alertado porque parecía que aquí iba a estallar la revolución bolchevique, pues lo que hace es que hay una limpieza de elementos republicanos de la base aérea de Tablada. En aquel momento las bases aéreas eran mitad deportiva y mitad militar. Por lo tanto, eso justifica que esa base aérea de Tablada se inhiba un año después, cuando Sanjurjo intenta dar un golpe de Estado en Sevilla y no mueve un dedo a favor de la República, y eso explica que esos mismos directivos que se ponen entonces, en el año 36 participen con Queipo de Llano en el golpe militar que triunfa en Sevilla y en la presencia de tropas marroquíes, bueno, marroquíes no eran entonces, pero bueno, de Marruecos, a la Sevilla para la ocupación militar y para los primeros pasos de la guerra civil. Infante, los hermanos Infante, en este caso, con el exotismo de la presencia de un juez en una lista donde había gente pues, muy variopinta, pues cuando se suceden los hechos, cuando finalizan, hacen una nota pública, se presentan en el gobierno civil diciendo, oye, nosotros también somos implicados, tenemos algo que ver en esta supuesta revolución, deténganos nosotros también. No solamente no son detenidos, sino que realmente la limpieza exclusivamente en términos militares que hay de personal republicano demuestra que lo que querían hacer era un proceso de involución dentro de la base, porque en la base había muchos mandos en favor de la República y muchos mandos que desde luego no hubieran permitido esa participación tan directa que la base tiene en el 18 de julio, por decir un ejemplo. El caso es que también aparece la firma de Ignacio Infante en una nota que emiten el sector civil digamos, de esa candidatura en la prensa de la Sevilla de la época, cuando ven que la policía está condicionando la presencia de oyentes a los mítines que ellos hacen, están obligándole a que los mítines sean debajo de edificios encubiertos, porque llega un momento en que esa candidatura levanta tanta expectativa, que es lo que verdaderamente da miedo al poder de entonces. En algunos casos tienen que salir de los teatros e irse fuera de los pueblos a hacer el mitin en unas lomas para que la gente pudiera asistir, pudiera empaparse de todo lo que era ese discurso anticaciquil y antimonárquico. El caso es que incluso se le llega a prohibir a esta candidatura una forma de publicidad que tienen muy simpática, y es que en las alas de un avión ponen Andalucía libre y dan vueltas, hacen dumping por el cielo de Sevilla, en lo que es todo un atrevido movimiento de marketing electoral para la época y que rápidamente es prohibido por el gobernador civil. Bien, el caso es que los miembros civiles de esa candidatura hacen una nueva nota protestando precisamente por ese trato vejatorio que impedía que se desarrollara los mítines de esta candidatura con absoluta normalidad, y hay una última frase de esa nota que yo creo que resume todo lo que quieren decir cuando dicen, y leo literalmente, no nos explicamos una orden tan arbitraria, salvo para servir a sus bastardos propósitos. ¿Cuáles eran los propósitos? Pues bueno, quizás culminan el 18 de julio, como todos sabemos en la historia de España. Esos veranos. Si me permite, Benito, Sí. voy a puntualizar una cosita. Por supuesto. En lo que fue la candidatura, hemos hablado antes, Manolo, el único mitin que dio Blas Infante en Manilva, lo dio, para los que conocen Manilva, en la calle Mar, en el Bar Ocaña, en el que era el balcón Corrío Antiguo. Allí dio el único mitin que dio Blas Infante, digo Blas, en Manilva. Eso fue cuando presentaron la candidatura para lo del tema de Gaucín y la Soneta.
Efectivamente. Estamos ya en el periodo republicano. No sé si vamos muy deprisa. No. Vamos a cortar. Os voy a decir una cosa. No, nos vamos a quedar solos. Os voy a decir una cosa. Me encantáis. Joder, qué atención, Cuando la gente empieza a toser es el problema. Cuando empieza la bronquitis crónica, la tos del fumador y eso, uf, malo, ya esto hay que acelerar y terminar pronto. Sí, sí, eso la verdad es que ha tenido un arduo consenso. Porque poner de acuerdo a 3 librepensadores, eso es hasta triste. Bueno, tenemos ese verano de la República, donde Ignacio ya está aquí en Manilva, donde se come sus platitos de chanquete, sus sardinas, y donde un modelo constructivo, que es la Casa de Villa Matilde, emerge en una zona de cierta pobreza, porque de carreteras abajo ya la 340 estaba hecha, pero de carreteras para abajo vivía todo el mundo de la pesca en choza. De carretera para arriba, la viña. Y ese modelo constructivo, Marco, desarrollanos un poco cómo se construye, un poco quién se construye. Poco, pero sí. El edificio se plantea haciendo una plataforma elevada, que por eso la terraza, por la parte de atrás, está a nivel de la tierra, y por delante tuvieron que hacer la terraza para que tuviera uniformidad. El edificio tiene, como dije antes, su carácter constructivo pensando en la casa que se construía en aquellos tiempos. En Manilva había casas de aquella época que eran no iguales, pero tenían una forma de construir muy parecida. Villa Matilde es curiosísima porque se le hace lo que es el porche, que normalmente no aparece en casi ninguna vivienda de por aquí, pero Ignacio sí que exigió que se hiciera un porche porque disfrutaba mucho Matilde precisamente de los jazmines. A ella le encantaba sentarse en una zona sombreada, y lo sé por datos que tengo orales, vamos. Y se sentaba justo debajo de lo que era el porche. Las características constructivas están claras. Hay una cantidad de material, de elementos constructivos de ladrillo. Está prácticamente la casa hecha con ladrillo, cuando en aquel entonces casi todo lo que se hacía por la comarca o por la zona, y en Manilva concretamente, era la albañilería de la piedra. Piedra y barro, los muros enormes, mientras que Villa Matilde fue un edificio prácticamente casi de los pioneros. Casi, digo casi, porque la Casa San Antonio de Manilva, que también la construyó un albañil de Estepona, no quiero tampoco, y tenía el mismo estilo prácticamente de constructivo. Me refiero constructivo a los materiales que Villa Matilde. Lo que es la decoración es clarita y bien clarita, como el mismo albañil es el que aconseja a Ignacio cómo hacer la balaustrada. De hecho, es el mismo albañil el que hace los elementos decorativos con piedra artificial, marmolilla, cemento blanco mezclado con colorante verde, y era muy bonito. No se aprecia hoy día porque cuando hizo la reforma ya la Escuela Taller del Ayuntamiento, dijeron decidieron que la piedra artificial eliminarla porque estaba muy deteriorada y había que hacer elementos nuevos y ponerlo de piedra natural. Lo que son las balaustradas y demás que se conserva ahora es de piedra natural, pero lo que construyó Ignacio, en aquella fotografía podéis verlo, era todo, eran todas las balaustradas eran de piedra artificial y elaboradas por los albañiles de la zona, ya os digo. Y no sé, la distribución de la casa es curiosísima porque está el porche. Luego hay una salita de entrada y distribuidora. Eran 8 habitaciones, que luego lo veremos allí en aquel plano. Cómo se distribuía era la entrada principal con el porche delante, y luego las habitaciones en el entorno. Uno de los dormitorios, otro de los dormitorios y que usaba también de despacho Ignacio. En la otra parte estaba la cocina a continuación, los cuartos de baño y los dormitorios de los niños.
y el comedor, que era el principal, que coincidía con esa ventana. Y no sé si en una sola planta, aquí, esto era. Es más, incluso hay algo que se usaba también en aquel momento muchísimo por los constructores de la zona estepona, que eran los techos falsos. Villa Matilde tenía un techo falso. Aquí ahora luego, cuando se hizo la reforma, se dejó visto el artesonado porque es muy interesante, pero en realidad lo que tenía eran techos de escayola, con una decoración muy bonita, por cierto, pero bueno, se perdió. No sé si continuar más porque no quiero tampoco... Bueno, sí. Ignacio, porque a Matilde era una persona muy delicada, le encantaba el tema de la jardinería y ellos mismos fueron los que diseñaron la jardinería de la casa, que ya no tiene nada que ver, pero que luego en la fotografía iréis viendo las palmeras, los jazmines, que eran para Matilde algo increíble, la necesidad de sentarse junto a los jazmines, y una rosaleda que era toda la avenida de entrada, que ya no existe. Pero bueno. Para los Infantes Pérez de Vargas se acercan malos tiempos. Y aparece la parca con sus cadenas, la muerte. 1936 muere el eje central de los Pérez de Vargas, doña Ginesa. En los 40 muere Matilde, magistrado ya en Madrid, situado. Le doy la palabra a Manolo. Bueno, el padre de los Infantes había fallecido en el año 23, la madre le sobrevive 13 años más y muere meses antes de la guerra civil, del golpe militar, perdón. Y cabe suponer el impacto en la familia de Ignacio, al margen de la propia, de lo que significó la desaparición de Blas Infante. El hecho de que te abran un expediente de depuración en aquel tiempo, el hecho de que te penalicen con el 50% de tu sueldo, pues ya es una medida como mínimo represiva y que hay que ponerse en la piel de lo que era la España de la época en el año 39 para ver lo que, en este caso, el protagonista que analizamos, Ignacio, tuvo que pasar. El hecho de que se buscaran testimonios de sus propios compañeros para delatar a otro compañero, el hecho de que se investigara sus orígenes, su posible vinculación, demostrada como negativa con respecto a la masonería, el hecho de haber participado en unas elecciones libres como persona, libre como ciudadano, en una candidatura porque le daba la gana y porque se sentía republicano y porque quería cambiar desde la profundidad y de la honestidad de su corazón todo lo que significaba la España y la Andalucía de la época, pues le había jugado una mala pasada. Entonces, hay que ponerse en el pellejo de Ignacio lo que tuvo que pasar al final de su vida. Hay datos que desconocemos de su final, incluso la propia fecha de su muerte, pero en eso estamos, Lo que sí les digo es que en estas semanas que llevamos investigando, las 3 personas que llevamos esta mesa, pues la verdad es que hemos recopilado una serie de datos interesantes que ponen en valor esta figura que viene, como decía antes, a subrayar el paralelismo. Había una complicidad entre los hermanos bastante bonita, más allá del hecho biológico de ser hermanos. Había una complicidad en cuanto a prestarse dinero, que no es cualquier cosa, en cuanto a hablar entre hermanos sin necesidad de meter a sus respectivas mujeres. Y había un triángulo, como decía ayer Benito, mágico, entre los 2 hermanos y la madre, que es la que sobrevive más en el tiempo. Cualquier cosa que podamos ir descubriendo, pues la iremos poniendo en conocimiento y la iremos difundiendo, ¿no? Porque de alguna forma el conocimiento no sirve para nada más que para transmitirlo, para que ese conocimiento llegue a más personas, ¿no? Desde aquí, un poco aplaudir de nuevo, y acabo mi intervención, con lo que significa esta iniciativa de celebrar este centenario, que indudablemente pone en valor no solamente el equipamiento que ahora mismo nos acoge,
sino también una figura desconocida en el contexto de un andalucismo, de un primer andalucismo histórico del que hemos vivido y desde el que seguimos viviendo y creciendo como personas y como pueblo. Gracias por ese aplauso que brota de vuestros corazones. Ese sentimiento es difícil hoy en día de apreciar y de generalizarlo. Muchas gracias de parte de los tres. Estamos finalizando y nuestro objetivo era no que aprendieseis mucho, que nosotros nos retratásemos mucho, ni que listos somos, ni nada de eso, sino generar un momento de Villa Matilde, ¿no? Un momento de Villa Matilde que también, como toda buena historia, tiene su fin. Y ese fin son los últimos tiempos de la familia en Villa Matilde y ese concepto que Mario ha sabido captar. A mí me gusta más el veraneante. Turistas hay todos los tiempos. La turistificación, ¿no? Como se habla ahora en los medios y tal, ¿no? Turistas, pero ese concepto que abre Ignacio aquí en nuestra tierra con un nuevo modelo, el veraneante. Bueno, no sé por qué me lanza, porque prácticamente ya hemos hablado de los veraneantes en la zona y demás, pero bueno, sí quiero hacer... No, esa parte no la voy a decir, te la voy a dejar a ti si quieres. Bueno, pues hay un momento dado, una fecha muy interesante, digo, que es precisamente por la documentación en la que se dice concretamente, en un registro de contribuciones del año 39, Villa Matilde, y describen Villa Matilde como casa donde suelen pasar las temporadas de verano la familia de Ignacio Infante, su propietario. Así lo define. Y dice, solo y exclusivamente en temporadas de verano. El resto del año está inhabitada. La Villa Matilde servía, y lo deja claro ese registro de contribuciones, que servía exclusivamente para las temporadas de verano. No la usaban más tiempo, a no ser que ocasionalmente tuviera que desplazarse por la provincia y tuvieran que hacer noche o parada aquí, pero el resto era simplemente para verano. Y hay una fecha también muy concreta, y quiero decirla porque afecta muchísimo a la familia y a lo que va a ser Villa Matilde, que es la muerte precisamente de Matilde. El 26 de diciembre de 1941. En algunas de las fotos que tenemos por aquí, que me la han facilitado la familia, hay alguna en la que se ve ya claramente que Matilde estaba enferma. O sea, ese fue el último verano, el del 41, el último que estuvo Matilde, o estuvieron aquí pasando unos días. Vinieron a venir ellos solos, ya sin Matilde, estoy hablando de Matilde concretamente. Claro, o sea, la casa la mantuvieron durante mucho tiempo y en el año... Lo que pasa es que con las circunstancias familiares, los hijos van necesitando dinero por los estudios y demás, y deciden en un momento dado hipotecar esta finca para tener valor monetario y demás, tener un dinero con qué contar, ¿no? Y la hipotecan una vez a una señora de Sevilla, claro, al apartarlo del suelo y demás, los ingresos eran mínimos y resulta que esta señora de Sevilla, pues ellos con el tiempo, al poco tiempo, cuando pudieron, pues cancelaron la hipoteca, pero vuelven otra vez a intervenir con otra hipoteca, que en este caso quien hace de apoderado es precisamente Leocadio Pérez de Vargas Quirós, que el trato que hace lo hace con un militar de Algeciras, Emiliano Rodríguez León, un militar de Algeciras, que es el que les presta en aquel momento, si mal no me equivoco, 46.000 pesetas, y también vuelven a cancelarlo, pero se meten en otra hipoteca más grande, que ya con el Banco Hipotecario de España, de 80.000 pesetas, y ahí ya se vieron negros para poder recuperar
la finca, y no tienen más remedio que vendérsela a una vecina también de la zona, de la zona, concretamente venía de Madrid, pero se estableció en la zona, que era Carmen Rodríguez Lacera. Carmen Rodríguez Lacera al final compra la finca en el año 53 y la registra a su nombre en el 55. A partir de ese momento, si quieres, te sigo contando porque tiene un par de pasos más, que es que Carmen le deja a los hijos 3 partes proindivisas iguales, menos a la hija pequeña, María Victoria, que lo que hace es que le segregan la parcela donde está lo que es Villa Matilde, y se lo deja a la hija pequeña. La hija pequeña, cuando quieren escriturar y demás, y se encuentra con un problema, que esto no es finca rústica como aparece en el registro, sino que esto ya es una vivienda. Entonces no tiene más remedio que iniciar una operación que es la de darla como una licencia de obra nueva por parte del ayuntamiento. La licencia de obra nueva, que implica que tiene que decir, sus abogados tienen que decir que ella, que Carmen Lacera, la madre, es la que había construido a sus expensas la vivienda, cuando no era verdad. Y habrá quien se encuentre algún día que aparece como que la vivienda la había construido, Villa Matilde la había construido Carmen Rodríguez Lacera, cuando en realidad no. Y bueno, no sé si... ¿Cuándo pasa el ayuntamiento? Bueno, tiene la familia esta, María Victoria, se la vende a una gente de Estepona que conocemos todos, que eran los Aurelio y Antonio Martín Simón, y a partir de ahí pues interviene en lo que es la inmobiliaria. Creo que Inversiones Hogar entra en un concurso de acreedores y automáticamente la inmobiliaria Avenida Uruguay es la que lo coge, y ya se había hecho la cesión al ayuntamiento en el 90 por parte de lo que fue la primera inmobiliaria. La primera, pero no se llegó a concretar, y con Avenida Uruguay es cuando se concreta y pasa no solo la finca, no solo los Villa Matilde, sino la finca completa, los 2000 y pico de metros que ocupa esto. Y ya está. Tenemos que ha habido un cambio de propiedad, ha habido una evolución, pero a Manolo le pido que nos explique un poco, en breves palabras, la última fase en la judicatura y la jubilación. Simplemente esa información. Bueno, pues como he dicho antes, la última fase profesional de Ignacio la vive en Madrid. Por fin se le asienta en el juzgado número 15, dentro de una remodelación que hace la República de los juzgados de Madrid. Había 10 y la República pone 15 en un intento por agilizar la justicia, precisamente. Él obtiene ya la plaza como magistrado de un juzgado, es titular, y bueno, hay que entender que vive el golpe militar en Madrid y que a partir de esos momentos pues va a estar puesto en el ojo del huracán de los rebeldes, en este caso por haber ejercido la justicia en un territorio que resiste precisamente, como bien saben ustedes, a la llegada de las tropas sublevadas. Precisamente en el cuestionario que se le hace por parte del Colegio de Abogados de Madrid, ese cuestionario donde se le intenta sonsacar para que diga o otros digan sobre él, pues se le insiste en que qué tipo de justicia ha ejercido durante los años rojos de Madrid, precisamente, ¿no? Si había participado en algún batallón de milicianos, si había participado en algún tribunal popular, etcétera, etcétera. Incluso si hay constancia también de que Ignacio participa con 42 pesetas de entonces, que no era poco, dentro de una ayuda que los funcionarios, los profesionales en distintos órganos de la Administración hacen en favor de la República. Esos donativos se expresan en el boletín oficial, en la Gaceta de entonces que se llamaba, y quedan reseñados. Con lo cual esa primera incluso aportación más o menos voluntaria de carácter profesional, sectorial, a todo lo que significa la República en un momento de resistencia, pues también se le pudo volver en contra al pobrecito mío, ¿no? Lo cierto es que lo tuvo que pasar mal, como decía Andrés Marcos, lo tuvo que pasar mal profesionalmente a sabiendas de lo que le había pasado al hermano.
y a sabiendas de que habían compartido la lista en esa candidatura revolucionaria precisamente era un partido convencional, o sea, una lista convencional. De alguna forma esa candidatura cuestionaba esa forma tradicional de hacer política e entendía que la República, como decía antes, no era simplemente un cambio de rey, sino era cambiar las élites que habían venido gobernando y que habían venido manejando la historia de España, no ya desde la dictadura de Primo de Rivera, sino desde hacía muchos siglos, ¿no? Ese proceso de revolución interna, pacífica, era lo que cuestionaba precisamente los propios objetivos de la nueva arquitectura del Estado franquista. Por lo tanto, cuando los rebeldes triunfan y se encuentran con una administración que eminentemente había ejercido en favor de la República o de la legalidad republicana en una ciudad como Madrid, que resistió hasta sus últimos meses, pues obviamente hay una depuración bastante seria. No hay mucha referencia, a partir de entonces no hay mucha referencia de lo que significa la vida personal de Ignacio desde el año 47. Yo me imagino, lo digo con toda cautela, que él seguiría ejerciendo como abogado. Eso sí, afortunadamente tuvo ese recurso para buscarse la vida, pero claro, ya fuera de la carrera judicial propiamente y lejos ya de su condición de funcionario público, ¿no? Con lo cual hay que entender que con su mujer enferma, 5 hijos, que no son pocos, y una asistente que tenían en la cárcel, precisamente él, en una carta inédita que le escribe al hermano, dice, además, en esta casa con 8 personas es una verdadera cima en el sentido de profundidad de los gastos que tenía, obviamente, ¿no? La carta está fechada en diciembre. Sí, claro. Yo creo que por su posición y por que tenía bastante poder, es por el motivo por el que no fue a prisión, porque yo creo que otra persona, por lo que pasó, hubiese sido... Yo, y perdona Nieves, tengo una teoría, lo que pasa es que hay que demostrarla, y es Matilde. Matilde, creo yo, que influyó muchísimo, no por ella, sino por la familia de Matilde. La familia de Matilde, claro. Es que la familia de Matilde es que habría que investigarla muchísimo también en Villanueva de los Infantes, porque eran propietarios. De hecho, el mismo Francisco Hervás, el que se casa con la hija Eloísa, era un ganadero potente en Villanueva. Y luego también porque estaba muy conectado a lo que era el ámbito religioso de Matilde, de la familia de Matilde, con todo lo que era la autoridad eclesiástica de ese momento en la zona. Creo que puede que por ahí vayan los tiros. Creo, pero no lo sé. Lo desconozco. A ver, yo creo que no, matizando un poco tus palabras, aunque tu pregunta tiene todo el sentido del mundo, no depende del poder que tuviera. Él podía ser, yo qué sé... Sí, pero había tomado partido por la causa de la República. Claro. Entonces, lo que hay que medir ahora es el abanico de elementos represivos que se ejerce sobre esa persona. Desde costarle la vida en un fusilamiento hasta, como él ocurre, quitarle primero el 50% del sueldo y quitarle su condición de funcionario, echarlo fuera de la carrera judicial, que no es poco. ¿Qué le queda a él como profesional? Pues convertirse en un abogado, en un profesional liberal y ejercer. Entendemos que no sería fácil, claro, porque ya automáticamente en aquellos tiempos no es solamente lo que tú hubieras hecho, sino la marca que te quedaba a ti y a tus hijos. Con lo cual tuvo que ser difícil. Y sobre todo también el elemento de Ignacio Infante no hay que interpretarlo, y ya tiene entidad, no solamente como persona, sino también como lo que fue el hermano. Es que el hermano, en los primeros compases de la guerra del alzamiento, el mal llamado alzamiento militar, que no es sino una sublevación anticonstitucional y que provoca una guerra civil, en los primeros compases en la Sevilla de la época se le fusila.
y se le condena a muerte 4 años después, como sabemos. ¿Qué mayor barbaridad jurídica para un Estado que se precie condenar a muerte a alguien que ya está muerto? El tema es paradójico, porque al alcalde de Sevilla entonces, Fernández González de la Bandera, creo que se llamaba, si no recuerdo mal, se le fusila. Hay quien dice que junto a Blas Infante o días antes o días después, y se le condena a años de prisión, pero ya estaba muerto el pobre hombre. Fijaros la contradicción. Esta era la España del momento. Y aunque tú no fueras realmente un republicano exaltado o simplemente hubieras colaborado con la República de una u otra forma, siempre vas a estar con el temor de que alguien te pudiera acusar con más o menos fundamento y pudiera jugarte el tipo. Entonces, hay que ponerse en aquellos tiempos, ¿eh? Ampliando un poco lo que han dicho ellos dos, cuando se inicia un proceso se piden firmas que atestiguan que tú eres una persona adepto al régimen, que has sido buena persona, que no has tenido intervención en el régimen republicano. Y en el caso de Ignacio hay 2 firmas de camisa vieja de la Falange. Y eso en un Madrid, abogado, es una élite. No es en un Casares o en un Manilva donde... Bueno, seguimos. Ahora, si os parece, hacemos un pequeño coloquio, si hay alguna pregunta, y a continuación el director de la Escuela de Música de Manilva nos va a deleitar con algo nuestro, algo que bombea el corazón y corre por el sistema circulatorio, que es el himno de Andalucía. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, mejor a Manolo. Sí. Pero se tiene una iniciativa conjunta. Yo no pido información. No hay noticias. No hay noticias. Yo creo que es que no llegó a enterarse hasta mucho más tarde. Sí. Claro. Era su hijo, o sea, su hermano pequeño, el hermano pequeño de Blas. Entonces, no, es que no hay. No. Hasta cuando mueren. Hasta cuando mueren. Lo que no sé luego los contactos que hayan mantenido las familias y demás, pero. Sí. 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 Era una distancia, está claro. Hay un coche en una de las fotografías que invito a ver, que es matrícula de Córdoba, y con ese coche vendrían desde Madrid o desde La Coruña. Sí, en esa fecha de Madrid. Vendrían los 5 hijos, los 2 y matrimonio, vendrían en ese coche. La carrera de... Coincide también la construcción, Mario. Es un dato también que no lo he dicho, va a ir en el libro que estamos preparando y demás. Coincide la construcción de Villa Matilde con lo que fue la propuesta de Casares de construir una carretera que pasara por Manilva hasta conectar con la de Cádiz-Málaga. Que al final se termina la carretera, se construye en el año 25 más o menos, cuando estaba en obra Villa Matilde, y concluye lo definitivo de Manilva, el tramo de Manilva, en el año 29. En Casares se construye la carretera del 32 al 34 y no se construye... No. Esta se construye en el 25 y aquella... Sí, claro. No, la de los Llanos no, hasta Manilva. Hasta Manilva solo. El proyecto era 340 hasta Casares. Hasta Casares. ¿Qué es lo que pasa? Que por medio... ¿Os lo cuento o lo...? Es que no sé yo, sí, ¿cómo estáis? La 340 era de Casares hasta Manilva, comunicándose con la 340. Con la 340. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 25 se empieza ya el tema de la carretera hasta Manilva, pero el de Casares
no se construye. ¿Por qué no se construye? Hay un inicio de carretera en Casares, pero no se construye porque el Monte El Duque, habéis escuchado el Monte El Duque, dice que va, hombre, la carretera la vais a hacer por este recorrido para que yo pueda sacar las corchas. Y es el actual recorrido. Y me comprometo a dar un capital que en el 36 José Trujillano Caravante, algo mío, alcalde de Casares, le escribe a Blas Infante para iniciar una querella contra la gente del Monte El Duque. Bueno, vamos a finalizar, si hay alguna pregunta más, de nuestra parte, conociendo a estos dos amigos, compañeros. Os damos las gracias y estamos súper contentos porque difícilmente es tener un auditorio como el vuestro. Como decía Javier Potaje, en Manilva me he sentido como en Casares. Bueno, yo quiero pedir de nuevo un aplauso para ellos porque hemos aprendido muchísimo de lo que ocurría en estas paredes, de todo lo que tiene que ver con la figura de Blas Infante y bueno, la verdad que ha sido un placer poder oíros, poder escuchar, poder preguntar también a nuestros expertos. Y a continuación, antes de hacer el recorrido por esta exposición fotográfica, aquellos años, ¿no?, que más o menos está ordenada de forma cronológica y que va a conllevar también las explicaciones de Marco y los expertos, por supuesto, pues vamos a proceder también. Para eso vamos a llamar al director de la Escuela de Música, Danza y Teatro de Manilva, que es Fernando Antiñolo. Un fortísimo aplauso para él, que nos va a interpretar el himno de Andalucía, como saben, la composición musical de José del Castillo, con letra de Blas Infante. Un aplauso para Fernando Antiñolo. Modesto González Márquez, el alcalde de Coria del Río y presidente, ¿no?, de la Ruta Blas Infante. Bueno, ha sido bonito, emotivo lo que hemos vivido en estas paredes, ¿no?, que cumplen 100 años en Villa Matilde, ¿no? La realidad es que seguimos descubriendo mucha información, porque aunque Blas Infante es el padre de la patria andaluza, según nuestro Estatuto de Autonomía, así lo aprobaron todos los grupos políticos en el Parlamento andaluz, pero sigue siendo una figura de la que hay mucho que conocer y que aprender de él y de su familia, como ha sido en el caso de hoy, ¿no?
por desgracia fue fusilado y además intentado ocultar durante muchísimos años, y eso supone que rescatar esa información, ese conocimiento, cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, poco a poco hay gente absolutamente generosa como Marcos, como Benito o como Manolo Ruiz, que en este momento es el mayor historiador y biógrafo de Blas Infante, que sigue trabajando para sacar adelante esa información y que podamos tenerla a disposición de todos los andaluces y las andaluzas. Muchísimas gracias, alcalde, por la visita, por supuesto, y esperando que haya disfrutado mucho del evento. Gracias a ustedes. Yo soy ahora mismo representante de la Ruta de Blas Infante, represento a 10 pueblos, entre ellos Manilva y Casares, que han estado aquí hoy, y que estamos intentando por todos los medios pues que esa relación que nuestros pueblos tuvieron con Blas Infante, pues que nos sirva también como valor añadido, ¿no? Y podamos seguir pues difundiendo su legado y al mismo tiempo pues generando eso, valor añadido a través de la cultura, del turismo, de la economía, que es también parte importante de la vida de nuestra gente. El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Manilva es Juan Carlos Morejón Serrano. La verdad que ha sido un acto muy emotivo, todo lo que encerraban estas paredes de Villa Matilde, que cumplen 100 años, además, ¿no?, de conocer muchos detalles, mucha historia que muchos de nosotros no conocíamos en cuanto a la familia de Blas Infante. Sí, yo creo que merecía la ocasión, pues este centenario que cumple un edificio histórico de nuestro municipio, pues repleto de cultura que no debemos olvidar. Y yo creo que eventos como este, donde contamos con cronistas, historiadores y demás, para poner en valor todos esos conocimientos culturales que en este caso pues nos vinculan directamente a esta familia tan destacada y sobre todo a la figura del padre de la patria andaluza, que como todos sabemos pues tenía aquí una zona de descanso, de vacaciones en Villa Matilde, ¿no? Que hoy en día pues este edificio esté recuperado, sea municipal y se puedan celebrar, en este caso, eventos contando con alcaldes de Coria, de Casares, de Manilva, con los cuerpos, en este caso, de la familia, en este caso de Blas Infante, ¿no?, de esa familia que hoy hemos tenido la oportunidad de conocer a su nieto, ¿no?, a su nieto que está con nosotros aquí compartiendo un ratito. Pues yo creo que eso hay que ponerlo en valor y que forma parte de un legado histórico que vincula a Manilva directamente con esta familia tan importante, y hoy pues disfrutando mucho en compañía de todos ellos, y aprendido mucho también, por supuesto, de escuchar a Marco y a Benito, entre otros, que han estado pues ilustrándonos y contándonos un poco toda la historia que en este caso alberga estas paredes de Villa Matilde. 100 años más de Villa Matilde. Mínimo 100 años más, y no lo vamos a ver, pero ojalá estuviéramos aquí también para poder celebrarlo. Ha sido muy bonito, ha sido muy emotivo. Yo creo que hemos conocido mucho de la historia tanto del edificio como por supuesto, de tu familia. Pues la verdad es que sí. Luego la mesa redonda ha sido muy clarificatoria y muy bien contextualizada, y extender un poco el conocimiento y lo que supuso para Blas Infante las largas temporadas que pasaba en Manilva, sobre todo en aquellos años, sus permanentes visitas a Casares y aquellos veranos aquí con su madre, a la que tanto quería, que por cierto en la casa que hizo en Coria, donde yo tuve el honor de nacer, había una habitación que se la tenía permanentemente dedicada a la madre. Mi bisabuela Ginesa no superó nunca sus años de viudez, y entonces se venían aquí a pasar esas temporadas con su sobrino, con su hermano Ignacio. Blas Infante en ese momento estaba destinado como notario en Isla Cristina y todavía no había sido padre, con lo cual pues entonces él estaba muy identificado con la parte de la familia. Ignacio era el único hermano que tenía y por tanto pues estaba perfectamente identificado con sus nietos, sobrinos y demás. Y aquellas estancias aquí eran tan buenas como que él luego le devolvía las invitaciones y algunos citas que otros pasaban allí en Isla Cristina. Está muy bien. Javier del Blas Infante, todo un placer haber contado con tu presencia aquí. Muchísimas gracias. El placer es mío, el honor es mío,
y encantado de estar aquí compartiendo hoy con vosotros aquí en este bendito lugar. Muchas gracias, gracias. Alcalde de Manilva, Mario Jiménez, qué bonita manera de homenajear este edificio tan emblemático como es Villa Matilde con todos estos expertos y bueno, en fin, ha sido muy, muy interesante lo que es la jornada. Pues sí, yo tengo nada más que palabras de agradecimiento para Marcos Vázquez, para Benito Trujillano y para Manuel Pérez, Manuel Ruiz Romero, que nos han ofrecido, bueno, un repaso histórico de lo que fue y de lo que ha sido Villa Matilde y su familia, ¿no? El gran desconocido de la familia Infante Pérez de Barco, que es su hermano Ignacio, el hermano pequeño de Blas Infante, que decidió en el año 1925, compró la propiedad en 1923, hacer una casa y fue, bueno, un visionario de lo que es el turismo. El ayuntamiento, como todos sabéis, pues recuperó esta casa en 1990, hizo el parque y con una escuela taller pues recuperó la casa. Mi compromiso es intentar volver a que vuelva a tener el aspecto original de la entrada, lo he expresado aquí, gracias también al nieto de Blas Infante, a Javier del Mar, presidente de la Fundación, al alcalde de Coria y presidente de la Ruta Blas Infante, y al alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, que nos han acompañado hoy en un día muy especial. Y yo lo siento así para todos los manilveños. Historia viva de nuestro municipio. Estos muros han visto de pasar 100 años de historia de Manilva, toda evolución, lo que era Sabinillas, y en este caso ha crecido muchísimo, pero haremos todos los esfuerzos que estén en nuestra mano para conservar, mantener y potenciar lo que es el Villa Matilde. Creo que es un edificio histórico, emblemático de nuestro municipio, que es de propiedad municipal y que es un sitio estupendo para salas de exposiciones y conferencias como las que nos han ofrecido hoy. De modo que encantado de haber puesto mi granito de arena para que esto se celebrara, que creo que era justo y necesario que esto se celebrara hoy y celebrar estos 100 años, que se dice pronto, de historia de nuestro pueblo.